Vamos a ir a Mateo capítulo 5, el versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Vamos a leerlo todos a viva voz. Mateo el capítulo 5, el versículo 4, en la Reina Valera versión antigua, que es la que estamos usando y lo usaremos de ahora en adelante aquí en el culto, ¿ok? Claro que sí. Mateo capítulo 5, versículo 4. ¿Leemos todos a viva voz? Amén. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Volvamos a leerlo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Oremos. Padre amado, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te magnificamos, te damos gracias en esta hora por todas tus bondades, tus misericordias para con nosotros. Padre, queremos pedirte que tu mano poderosa sea con nosotros en estos momentos y en este día, Señor. Oh Dios del cielo, te pedimos que podamos entender y que la vida de tus escogidos, Señor, sea abierta para entender lo que significa este llamado del Evangelio. Oh Señor, a la conversión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis estimados hermanos, este es la bienaventuranza del arrepentimiento y la conversión. Amigos y hermanos, créanme, hay unas palabras que han venido desapareciendo de los púlpitos posmodernistas, laodicenses, de estos días. Son arrepentimiento, pecado, propiciación, santidad, muerte eterna o infierno. Estas palabras para el culto chévere, para adormecer las conciencias carnales, no deben aparecer hoy. Esto causa irrisión oír estas. No prediques sobre esto, porque lo digo porque eso me pasó ya varias veces. La propiciación, la idea de que Dios se indigna con el pecado y no lo puede ver, y oír ese modelo light. Dios no se te enoja con tu pecado. No te preocupes. No quiero que te sientas mal con tu pecado. No quiero que te sientas culpable cuando el orden de Dios está que por la ley la persona debe sentirse incómoda, mal y culpable. O sea, el orden de Dios no es para que nos sintamos bien, sino para que nos sintamos mal. Ese es el orden correcto de la predicación. ¿Por qué el ministerio de Martín Lutero tuvo tanto éxito? Porque no hacía que la gente se sintiera bien, sino mal. Porque los confrontó con el pecado. Pero estas palabras han desaparecido de los... El arrepentimiento y la conversión no son demanda de primer orden en el mundo, nunca lo han sido. Ni lo serán debido a la corrupción radical inherente en el hombre, cuya fuente es su naturaleza espiritual adánica caída, naturaleza de enemistad contra Dios. Los seres humanos y los pueblos buscan a través de la comunidad internacional, la ONU, los convenios internacionales, etcétera, derechos humanos, servicios públicos, nuevas tecnologías, acuerdos de paz, fin del hambre, la pobreza, la desigualdad, etcétera. Y todo esto está bien en su orden. ¿Ven? Porque la gente busca las añadiduras. Pero la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero. Pero el arrepentimiento no está en demanda del primer orden de la humanidad.
Créanme que esto no está en demanda de primer orden, ¿no? Pero nadie en su condición natural busca el reino de Dios. Nadie. Y el arrepentimiento no lo buscan, que es la puerta de paso obligado para el mismo. Quiero el reino de Dios, quiero las bondades del reino de Dios. Tienes que pasar por la puerta del arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, olvídate, no hay reino de Dios. No lo hay. Otra forma de dar a conocer esta bienaventuranza, el versículo 4 es esta: inmensamente felices y dichosos los que se doblegan ante el Señor en arrepentimiento y que viven sus vidas en arrepentimiento, pues ellos serán evangélicamente consolados. Ese es el real sentido. Y la expresión es muy hebrea, el giro, el estilo es muy judío. Hablándole a los judíos el Señor. Pero entonces está hablando de algo, y es, como lo hemos venido diciendo, que hay un grave peligro, y es la predicación hoy a un mundo en crisis de un evangelio que no señale los requerimientos y las demandas de Dios en primer lugar. Lutero dijo que eso era un falso evangelio. Sabe que uno de sus discípulos, llamado Juan Agrícola, se engolosinó tanto con el mensaje de la salvación por gracia, por la sola fe, que entendió mal la cosa. Y entonces dijo que en la gracia ya no había ley. Y fue cuando Lutero tuvo que escribir contra él, porque estaba predicando lo que se llamaba un evangelio antinomiano. Antinomiano significa sin normas. O sea que en la gracia ya podíamos vivir como nos diera la gana, porque estábamos ya sin normas. Y entonces Lutero tuvo que producir su tratado de ley y evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es muy claro. Él dice, el apóstol Pablo allá en 1 Corintios del capítulo 9, el versículo 21 dice que aunque yo no estoy bajo la ley de Moisés, yo sí estoy bajo la ley de Cristo. Porque Cristo es mi Salvador, pero también es mi Señor. No hay forma de decir, Cristo, te recibo aquí en el 50% como Salvador, pero como Señor no. Si alguien no tiene a Cristo como Señor, no lo puede tener como Salvador, y es una mentira y es un engaño en el cual está, porque Él sigue siendo soberano Señor y Él lo demanda todo. Lo demanda todo. Así que lo primero que Él en el orden de Dios va a señalarle al ser humano es su condición de pecador. La idea que hoy tenemos es como que pudiéramos pasar por un ancho pasillo y Dios a todos nos va a recibir. Y aparece Moisés con la ley y nos da un empellón. ¡Fuera! No puedes, porque eres un inmundo, leproso, miserable, pecador, y tú no puedes. Y la ley va a venir Moisés con su vara para apalearnos y para hacernos ver lo que nosotros somos realmente. Y cuando estamos allí, primero señalados por la ley de Dios, y cuando nos damos cuenta de esa condición, y cuando nos estamos entre la espada y la pared, y nos encogemos y decimos, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! De allí de inmediato viene el Evangelio en su gracia. Y viene con un lenguaje persuasivo y amoroso. Y me dice, tienes razón, Moisés. No eres sino un pecador, debes arrepentirte. Pero te tengo buenas nuevas. Si en verdad vienes compungido de corazón, eres recibido de gracia. Pero no pasa lo de tu pecado. Tienes que doblegarte delante de Dios. Son las dos dimensiones. Pero al altivo y al empedernido pecador, el Señor le dará con su vara.
Porque Dios no va a pasar el pecado. Primero, si no hay postración, si no hay arrepentimiento, si no hay un aborrecer el pecado, el mal que está en mí, el resultado de eso es sencillamente que me engaño a mí mismo pretendiendo que soy de Dios si en mi vida no ha habido una conversión. Tiene que haber conversión. Tiene que haberlo. En el orden del mundo, para el orden del mundo las prioridades son otras cosas. Fíjense ustedes, es que a uno le duele esto, ver esta situación de las mujeres en Venezuela. Por Dios, salir de trabajar para meterse 4 o 5 horas a una fila para poder recibir unas libras de harina, y la otra buscando por allá aceite, la otra buscando por otro lado café, porque no hay. Y señoras, sí, qué pena, pero si hubiera, estaría más caro. ¿Cómo es este asunto, no? Y uno dice, hay orden de prioridad en la alimentación, pero el Señor dice, no os preocupéis por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿Bien? Y entonces Lutero le enseñó algo muy importante, y él dijo que alguien decía, Juan Agrícola decía, Dios por su palabra de gracia nos da vida. Y Lutero dijo, un momento, nos da dos cosas, muerte y vida. Porque tiene que ser muerte a mi vieja naturaleza pecaminosa. Muerte a mí mismo. Aborrecer lo que Dios aborrece. Ver las cosas como Dios las ve. Lamentar haber pecado. Lamentar haber vivido esa vieja vida. Pero al que en verdad por la obra de Dios en su ley, el compungido se postra delante de Dios y dice, he pecado. Y persuadido por la bondad del Evangelio, que le dice, te ofrezco sanidad, te ofrezco vida, te ofrezco sanidad de tu alma. Y esa persona obedece ese llamado de Dios. Para esa persona sí es la consolación, pero no para el que se complace en su pecado. Primero entonces tiene que haber este llorar, este clamar, este gemir, esta angustia, este angustiarse de Dios. Richard Rothbard prefería predicar a los rusos y no a los norteamericanos, porque él sabía que los rusos, oyendo el mensaje del Evangelio, después de estar cerrado todo y no poder oír nada ni de la Biblia ni de nada en el mundo comunista, estaban ávidos y veía cómo sus ojos quedaban exorbitados oyendo el mensaje del Evangelio, ¿no? Y cómo se compungían de todo corazón por sus pecados, ¿no? Y no daban excusa ninguna. Pero si yo vengo a excusarme, no, es que yo todavía soy mejor que otro. El otro sí ese sí es un miserable pecador. Si vieron el caso del Chapo Guzmán en México, ese sí necesita el Evangelio. Miserable, asesino, narcotraficante, ese sí no, yo soy un tipo buena gente, ¿no? Para ese sí, pero para mí no. Si me estoy excusando y si me veo como bueno delante de Dios, no. Delante de Dios no somos más que finitas criaturas, miserables, pecadores, necesitados en todo de su gracia. Delante de Dios no hay en mí habilidad, ni don, ni nada que valga para yo presentar delante de Él. Nada, 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 en absoluto. No queda sino venir postrados delante de Dios. Los vocablos hebreos empleados para arrepentimiento en el Antiguo Testamento son Naham y Sub, son dos vocablos, ¿no? Aunque los dos verbos en sus aplicaciones nos aportan un contenido relacionado con el sentido equivalente de arrepentimiento nuevo testamentario. El que hace esto con más frecuencia y propiedad es ese verbo, que es el verbo sub, ¿no? Sub significa volverse atrás, apartarse de o hacia en el sentido religioso o espiritual. Es decir, ¿cómo ha sido mi vida? Reconozco que estoy equivocado y me vuelvo atrás. Voy a buscar el punto, voy a rectificar el camino. Me echo para atrás en mi vida que he llevado hasta aquí.
En la 70 o Septuaginta, este verbo sub es traducido con los verbos griegos epistrefo y apostrefo, que son los verbos equivalentes. La idea de este verbo es la de un arrepentimiento que sigue un volverse, lo cual es un don de Dios. El verbo, por ejemplo, el verbo epistrefo, lo que significa es volverme de algo. Pero el otro verbo, el verbo siguiente, apóstrefo, significa volverme hacia algo. Yo me vuelvo de una vieja vida, de unos viejos dioses, como Ruth, hacia Dios, hacia el Señor, que es el que me está llamando. Y miren lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad al Señor mientras se halla, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el varón inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando estábamos leyendo Proverbios capítulo 8 hoy, que dice, oídme, ¿no? Oídme los necios, ¿no? Escuchadme, atended mis razones. Yo estaba leyendo eso en estos días, ¿no? Pero hay una cosa, la humanidad no oye. La humanidad no ve, no atiende ese llamado de la sabiduría de Dios en Proverbios 8. Que es el llamado de Cristo, no lo oye. ¿Por qué? Porque en su corrupción radical, la persona espiritualmente tiene cerrados sus oídos para oír, sus ojos para ver. Yo por eso hice una anotación allí, en mi cuaderno, que dice, Señor, abre nuestro oído para oír, nuestros ojos para ver. Porque la operación de la palabra divina por ley y evangelio, el primero que viene Moisés es el que viene con la vara a darnos duro para despertar nuestras conciencias y hacernos ver como pecadores, hacernos ver el lugar en que estamos, que somos seres peregrinos y pasajeros en este mundo, y en cualquier momento esto se va a caer. Va a iniciarse la luz hacia el lago que arde con fuego y azufre. Y si no despertamos a tiempo, ¿cómo es el asunto? Uno va a ver cómo es la cosa. Con Moisés la cosa es dura, porque la ley es dura, ¿no? Entonces eso es como, recuerdo un viejo chiste que decía que no se sabía si estaba en Boyacá o en Santander, ¿no? Y entonces, cuando estaban los campesinos haciendo las correrías a pie, llegaba el momento en que los cogía la noche y muchas veces no saben si estaban, ¿no? Entonces, por la mañana, si alguien les preguntaba, su persona, párese, despiértese, hay todo suavecito. En tierra, todavía estamos en Boyacá. Pero si era en tierra de Santander, ¡hola! Venga para acá, hay un parazo ahí de una sola. Antes ya llegamos a la tierra de los santanderianos, porque el santanderiano miden una pedrada, un guayabazo, regale con el cordón ahí, ¡ole, pague una vez, mire, a verle! ¿No? Y uno ya sabía con el golpe del cuello, ¡ay, ¡ole, sí, ya pasé, ya estamos en Santander! ¡Ay, no me dé tan duro! Y así es Dios por la ley, nos da duro, nos tiene que dar duro, para despertarnos, ¿no? Y muchas veces viene el caso de la persona picada por la serpiente. Y uno dice, ay, ¿cómo la están tratando de mal? No, la persona que sabe de eso la agarra y le da duro, porque si se duerme, las defensas se van y se muere. Y entonces es por eso que Dios nos tiene que golpear, porque el pecado es como el veneno de la serpiente que adormece y mata. Y entonces ahí está Dios por su ley, nos golpea duro y nos hace ver como pecadores. En ese momento nos sentimos muertos por el golpe de la ley divina. Pero viene entonces de inmediato, cuando clamamos y gemimos, viene la bondad consoladora del Evangelio. Amén. Viene la bondad consoladora del Evangelio.
¿Y para qué viene esa bondad consoladora? Para darnos vida. Ay, yo agradezco a Dios por ese maestro, que yo aprendí mucho de él, de Lutero. Porque entonces es allí donde viene el Evangelio, viene con su aceite, viene con su medicina, viene con su perfume para restañar la herida que muy oportunamente nos abrió Moisés. Pero si Moisés no nos hubiera abierto la herida, no hubiera salido la floración del veneno, no hubiera salido el tumor. Entonces Dios por su ley dice la Biblia que hace la herida, pero por su evangelio la venda. ¿Se da cuenta? Son las dos operaciones. Nos parece que ese médico Moisés es muy rajador, despilinchador, experto en abrirle a uno el corazón en carne viva. Pero no, ahí viene después la bondad del evangelio. Entonces viene de inmediato esa bondad que es el evangelio de Dios en Cristo. Y eso significa entonces que tiene que haber un quebrantamiento. Tiene que haber un quebrantamiento. Yo quiero el gozo. ¿Cuántos tienen el gozo y la paz de Cristo? Bueno, primero somos quebrantados. Primero somos despojados. Ahora, eso no significa que vivamos permanentemente en una falsa tristeza. Hay que tener mucho cuidado. Porque Dios, cuando en verdad hemos venido a los pies de Cristo, el Señor es el que nos dice, yo te he perdonado tu pecado. ¿Ves? Eres salva, eres salvo. Eres ahora un hijo de Dios. Todavía vas a ser pasado por mi pulidora. Por eso todavía Moisés no se aparta del todo. Va a iniciarse tu santificación, pero ya eres un hijo, ya eres una hija mía. Y debes gozarte y alegrarte delante de Dios. Por eso es que, como dice Juan Calvino, reímos, pero todavía lloramos. Reímos porque ya somos hijos de Dios, pero lloramos porque todavía no somos santos, como decía la mujer. Uno decía, ya, la perfección. Pero cuidado con todo asomo de tristeza, falsa tristeza. Yo contaba aquí el domingo pasado, y eso hizo mucha gracia, por lo menos lo vi en mis hijas, del caso de Aristóbulo Porras. Porque Aristóbulo Porras, yo lo recuerdo ya un anciano, fue pastor de la iglesia presbiteriana durante muchos años, ¿no? Y un hombre de Dios muy querido, y él decía, ustedes no saben por qué yo soy así de dulce, no se imaginan. Dice, porque estando predicando el mensaje del Señor allá en Arcabuco, en el departamento de Boyacá, hermano, yo estaba de evangelista en la época de los años 50, en la época de esa violencia y esa intolerancia religiosa tan terrible, hermano, y me dijeron, mire, por allá, por esa salida de Arcabuco, ahí lo están esperando para matar. En lugar de eso, por el otro lado, ahí también están esperando para matar. Por donde sea, mire a ver, quién lo mandó a meterse de evangélico, quién lo mandó a no sé qué, y le entró la angustia. Y santo Dios bendito, y Señor, ayúdame, yo qué hago, pobrecito, y en esa situación tan difícil. Y el Señor permitió que pasara un camión que llevaba la flecha de la molienda, que llevaba la melaza de la molienda. Y entonces él se subió ahí al camión, se subió a la carrocería. Y como estaban esculcando ahí por las dos partes del pueblo, porque no se nos escapa ese tal evangélico, no sé qué, no sé cuándo, para matarlo, ¿no? Entonces, ¿sabe qué hizo él? Se metió en el barril de la melaza y dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se hundió. Dijo, por eso yo fui bautizado en azúcar y por eso soy tan dulce. No, porque yo fui bautizado en azúcar. Y por eso tengan mucho cuidado con la religiosidad. Ojo con esto, que una cosa es espiritualidad y otra cosa es religiosidad. Con el que cree que ser espiritual es andar con una cara de asno, que hubiera probado limón, algo así. Eso no es, ni estamos hablando de esa tristeza. Esa es una falsa tristeza. Y esa tristeza no viene de Dios, ni eso es espiritualidad. Mi hermano, la verdadera espiritualidad tiene un toque de vida. Tiene un toque de vida. Una vez compungido el penitente en compunción o compungimiento santo, viene a Dios en Cristo con la palabra evangélica consoladora. Viene Dios en Cristo con la palabra evangélica consoladora y le dice, felices porque ellos serán consolados. Ellos serán consolados.
Sucede que ¿quién nos ha dado la consolación del pecado? El mismo Señor. El mismo Señor nos ha dado la consolación. ¿Ven? El mismo Señor. Qué bonito saber que somos consolados por el mismo Señor Jesús. Bendito sea Dios. Pero primero debemos ser quebrantados por el cayado de Moisés, es decir, por la ley. Miren lo que dice el Salmo 119, 31. Aprovechemos que estamos estrenando aquí esta Biblia, hermano. Salmo 119, 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ay, Dios mío. Imagine, cuando yo era un niño, en ese tiempo era tamaña juguetera la que se ganaba uno por cualquier cosa. Pero yo le doy gracias a Dios, porque yo no sé qué hubiera pasado si mi papá no nos hubiera formado en ese tiempo. Pero era que nos la ganábamos, pero venga para acá. ¿No? Y usted pícaro no me va a salir. No, nunca me puedo olvidar de mi hermano, mi hermano Jonathan, sacando por ahí 2 o 3 centavitos, ¿no? Y mi papá lo encontró. Y le digo, usted para pícaro no me va a servir en la vida, venga para acá. Y ese brazo que tenía mi Señor Padre Dios de ordeñador, hermano. Él no ordeñaba, pero era que tenía un parásito. Y esa mirada, porque si las padres de ese tiempo eran coléricos, mi papá lo era más. Ese era el presidente de todos. Santo Dios bendito. Y eso era, uno se sentía que se moría, ¿no? Cuando le decía, en la casa nos vemos. Hermano, uno se sentía morir allí. Y no se la perdonaba porque no negociaba nada. Y le decía, usted nunca me puedo olvidar de mi hermano después de esa fuetera que le dio. Le digo, en la vida usted pan que se coma es pan que se lo ganó. Pero usted nunca para pícaro me va a servir. Y hasta el sol de hoy, porque a mi hermano le pueden confiar las platas que sean, le confían lo que sea, porque él sabe que eso es así. Y él decía, el temor de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ay, eso nos lo inculcó y eso fue sano, limpio. Y uno dice, gracias Señor. Gracias Señor por eso. Tuvimos tentaciones a la mano. Unas tentaciones, yo tuve forma de entrar al ELN. Yo tuve la forma, hermano. Pero por ese temor de Dios en el corazón. Tenía una forma con el M19 también. Porque Carlos Toledo Plata era el médico de nosotros. Cuando éramos niños. Por ese lado yo lo podía haber hecho. Tantas cosas que uno pudo haber hecho. Dice uno, pero es que ellos nos encaminaron bien. Bendito sea Dios. Entonces uno dice, me dolió, pero me curó. Y usted me anda humilde en la vida. Esas enseñanzas no las olvida uno. Es la vara de la ley. Ahí está actuando esa vara primero. Por ella entonces son despertadas nuestras conciencias. El perfume santo tenía como uno de sus componentes el galvan. El galvan era un componente del perfume del altar de la adoración de Dios, ¿no? Un árbol cuya raíz era quebrada para sacar la resina fragante. Si era uno de esos componentes, eso significa quebrantamiento. Entonces primero el gálbano tenía que ser arrancado de la tierra. Lo primero. Lo segundo tenía que ser machacado. Y eso es el quebrantamiento. ¿Para qué? Para ser humildes, sencillos, auténticos delante de Dios con la santidad de Dios. Duele el quebrantamiento, duele a todo. ¿Quién no le duele? El que sea tan espiritual, hermano, que diga que no le duele, es un realmente fariseo mentiroso. A todos nos duele el quebrantamiento. No soy tan espiritual, que ya no necesito ser pasado por el proceso de otros. Todos somos pasados y a todos nos duele. Y que Dios nos arranque, quite cosas, nos duele. Pero eso es parte del trato de Dios con nosotros. Aunque ahora no lo entendamos. Pero eso es parte del trato de Dios, el quebrantamiento. Recordamos finalmente que no hay un cristianismo sin cruz, porque esto es un peligro. Yo esto lo resiento mucho como
un creyente que sé la verdad y la conozco. Pretender un cristianismo sin cruz, como lo están enseñando ciertos magos, ciertos saltimbanquis parados en los púlpitos, porque esos son magos de feria y saltimbanquis. Conviértete a Cristo y gánate casa, carro y beca. No tendrás enfermedad, no padecerás, no tendrás problemas ninguno en tu casa. La prosperidad tiene que estar llenada a 2 toneles. Y si no tienes la prosperidad es porque tú lo que eres es sencillamente un desarrapado de Dios y del destino. Tú no eres salvo porque tú pasas por pruebas. Eso es una falsa doctrina. Eso no lo enseña la palabra de Dios. No la crean. Si la vean en supercanales de televisión, no la crean. O si no, ustedes van a terminar creyéndose el cuentico de Maduro del Ministerio para la Suprema Felicidad. Imagínense. ¿Recuerdan que se inventó el viceministerio para la Suprema Felicidad del pueblo venezolano? Y eso va a ser allá la superdicha. Uno entra allá a reírse. Pues, la Suprema Felicidad. Y ahora ni hay felicidad, ni suprema, ni nada. No aparece nada. No aparecen ni cebolla, ni nada. Eso no aparece. Terrible. Yo estuve cuando el Caracazo. Y yo me acuerdo cuando entraba a uno de esos supermercados, le daba uno de todo. No había nada. Nada. Eso no había ni un rábano, no había una cebollita, no había nada. Y uno decía, Dios mío, es que acababan de pasar el Caracazo. Y me acuerdo ese mismo día conocí a Carlos Andrés Pérez personalmente. Me acuerdo porque Carlos Andrés Pérez salió a las calles para ayudar, para que el pueblo no se desorientara y no sé qué. Es que Venezuela la ha pasado terrible, hermano. ¿Sí ve? Marcos 8:34 dijimos. Marcos capítulo 8. Versículo 34. No le había hecho, pero ahora digo. Y llamando a la multitud con sus discípulos, les dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. Ustedes se imaginan en la época del Señor Jesús. En la época del Señor Jesús, mis hermanos, la idea de la cruz infundía pavor. ¿Por qué? Porque esa era una especialidad que vino de los persas. Pasó a los griegos, la heredaron los romanos. Y los romanos sí que eran especialistas en la crucifixión. Eso producía pavor, la crucifixión. Era un patíbulo. Y esta imagen de Jesús tan contradictoria, ¿cómo es este mensaje? Ahora, este es un mensaje para vaciar iglesias ahora. ¿Ah? Si quiere ser mi discípulo, coja su patíbulo, mejor dicho, coja ese tronco que pesa lo que pesa y hágale, mijo. No sé si ustedes han visto a los leñadores, a los cortadores de leña. ¿Verdad? Y cómo es ese asunto y esa hacha vuela, hermano. ¡Paz! Dándole, derribando el árbol. Y después el dicho era: cada quien come su propio palo y lo echa al hombro. Nunca puedo olvidar eso. También de niño lo vi. Y ahí estaban esos hombres cogiendo esos troncos y sudando como caballos, ¿oyó? Para llevar esos troncos de un lado al otro. ¿Ah? Y otros en mulas herreras y esas mulas dando patadas. Todo lo que se imagine, y era para llevar ese tronco. Porque ese tronco podía doblar al que sea y de pronto hasta matar a una persona. Cuando el cargador venía, ¿no? Ahí va otro adelante silbando. Hágase un lado, ¿no? Bueno, para afuera, ¿no? Porque ahí venían esos cargadores que venían pero sudando todas, porque llevaban esos troncos, ¿no? Pesaban. Y eso, imagínese usted medirle uno el hombro a un tronco de esos para cargar y uno para que luego lo crucifiquen. Eso era lo que hacían los romanos. Eso no era un cualquier palito ahí que uno medio podía llevar, no. Ese palo le descuajaba a uno hombro, espalda, lo que fuera, hermano. Por el peso que eso tenía. De tal manera que eso que dice Jesús es un contrasentido. Yo mi palabra no lo pondría. Si yo fuera obispo no lo pondría de presbítero en una iglesia porque la daña con ese mensaje. Pero ese es el mensaje del Señor Jesús. Tome su cruz y sígame. Quiere decir una carga fuerte. Duele, pero esa carga me va a doblegar. Esa carga, ese tronco doblega al más guapo.
lo doblega. Lo doblega. Incluso hubo muchos soldados que murieron por las mulas, cargando los cañones en las mulas y las mulas pateándolas, porque esos cañones eran muy pesados. Y entonces sucede que eso doblega al más guapo, pero entonces doblega toda soberbia, toda altivez, toda vanidad, ahí desaparece. Ahí desaparece. Toda pretensión de yo soy más que los demás, ahí desaparece completamente, porque no hay evangelio sin cruz, hermano. Y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7. Mira lo que dice. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Imagínense, ¿se da cuenta? El que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En muchas iglesias no recibirían al apóstol Pablo porque no tenía fe. Dirían, es que no tiene fe. Por eso no estaba así próspero. ¿Sí ven? Dice, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia. Note, creyentes que están pasando por angustia, ¿no? Con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Cristo. Mire ese Pablo, lleno, dice que abundaba, estaba rico en aflicciones. Así abunda también por Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es por vuestra consolación y salud, la cual es obrar en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados es por vuestra consolación y salud. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. De la consolación. Y debemos saber y recordar que un día todos los escogidos, redimidos, seremos consolados por el mismo Señor. Isaías 25:8. Y hay unos buscando al psiquiatra. Y hay otros buscando al psicólogo. Pero yo les presento un consolador mucho mejor. Y ese consolador es el mismo Señor. Isaías capítulo 25. El versículo 8. Mire lo que dice Isaías 25:8. Dice así. Destruirá la muerte para siempre el Señor. Y limpiará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Limpiará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha determinado. El mismo Señor es nuestro consolador. El mismo Señor que nos aflige es el mismo que nos ¿qué? Que nos consuela. Que nos consuela. Y veamos también lo que dice la palabra en Apocalipsis 21:4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Ay, hermano, este mundo es un valle de lágrimas. Este mundo es un valle de lágrimas. Siempre hay un saludar, pero también hay un despedirnos. Hay un despedirnos. ¡Qué tristeza! Es inevitable. Tampoco podemos perder de vista la gravedad o fatalidad del falso arrepentimiento. Esa es otra cosa. No podemos perder de vista jamás de los jamases que no hay cristianismo sin cruz. No podemos perder de vista que nosotros vamos a ser consolados por el mismo Señor. Pero también debemos tener en cuenta esto. Cuidado con el falso arrepentimiento. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 15 al 17. Hebreos capítulo 12. Versículo 15 al 17. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios,
que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, ¿no? En la Reina Valera, en la versión 1960, dice que ninguno parezca no haberlo alcanzado. Parezca, es una cosa muy interesante. Entonces, al parecer, todo muestra que esta persona no ha tenido una verdadera conversión. Aparentemente tuvo una conversión, pero no la ha tenido en su vida en verdad, porque no se ha apartado del pecado. Y ahí está el caso del faraón opresor. El faraón opresor. Veamos el caso del faraón. Ustedes miran lo que es el caso del faraón. Bueno, no lo vamos a mirar hoy en detalle. Pero hay un momento en el cual dice, ¿quién es Jehová? Para que yo los deje ir. Pero más adelante va teniendo unos signos. Y llega el momento en que dice, yo he pecado. Dice, uy, ahora sí se convirtió. Cada vez que se lo obligaba, entonces como que Dios bajaba la mano y no seguía poniéndola tan dura. Pero nada, en ningún momento hubo en él un arrepentimiento. En ningún momento. Si yo miro lo que dice Éxodo capítulo 14, del versículo 5 al 8. Éxodo capítulo 14, del versículo 5 al 8. Yo me doy de manos a boca con esto. Mire lo que dice. Y fue dado aviso al rey de Egipto, como el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Inicialmente llega y dice, no, sí, váyanse, reciban todo lo que les den, pueden irse, váyanse con todo. No, mejor dicho, ahora sí está obligado porque le mataron el primogénito y ahora sí se quebrantó. Pero hubo en su vida un verdadero cambio. No, al ratito mire, otra vez echó a patas y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció el Señor el corazón del faraón rey de Egipto y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel ya habían salido con gran poder. Pero noten lo que dice, que se volvió a recapacitar, volvió a lo mismo. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios nos ha dado arrepentimiento para vida, del cual no hay que arrepentirse. Que la palabra nos habla del arrepentimiento del mundo. Ojo con eso. Y eso es un falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es para vida delante de Dios. Para vida. De tal manera que es me vuelvo al Señor para no volver atrás. No volver atrás. Andamos en verdad con el genuino toque quebrantador del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tenemos ese genuino toque. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo llega a decirle a los hermanos de Corinto lo siguiente. Porque para vergüenza lo digo, y lo digo ahora llorando, hay algunos de vosotros que no conocen a Dios. Se habían incluso hasta bautizado. Pero eran convencidos, pero no convertidos. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es si en nuestra vida ha habido una conversión en verdad de corazón, si le pertenecemos al Señor Jesús. Es decir, no me digan a qué denominación pertenecen, con qué pastor están, no me digan a qué tradición religiosa pertenecen, no me digan nada de eso, sino la pregunta es, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Ha habido una verdadera postración, un verdadero nuevo nacimiento? Sin eso, ningún alma lo verá, dice un viejo himno. Sin el nuevo nacimiento, ningún alma lo verá. Yo creo que el apóstol Pablo podría decir como dijo Jeremías. Veamos lo que dice Lamentaciones,
el capítulo 3, el versículo 1. Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 1. Mire, dice: yo soy un hombre que ve aflicción en la vara de su enojo. El apóstol Pablo podía ver la aflicción que le era aplicada por Dios en el corazón. Pero ¿para qué era esa aflicción? Para reparación, para santificación. Y entonces tenemos que saber que seremos pasados por las pruebas. Pero cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo. Yo recuerdo haber visto una madrugada un documental del caso de una mujer que había sido mordida y le habían destrozado la cara a los perros y tenía serios problemas de su cara. Y venía un especialista, alto especialista en cirugía plástica francés. Y este especialista había iniciado un proceso, ¿no? Y todo, como eran las fotografías iniciales de ella. Y había ya un proceso de 14 intervenciones de alta cirugía. 14. Y ahora ella se miraba su rostro, ¿no? Y lo comparaban con el rostro original. Y todavía había cosas que faltaban. Todavía, pero ya podía reír frente al espejo. Y ya podía salir a la calle sin atraer las miradas, sino al contrario, con un sentido afable por parte de la gente. Y así somos nosotros. Podemos mirarnos al espejo de Dios y decir: todavía me falta, pero yo quiero ser, algún día ya tendré la imagen de Cristo en mí. ¿Ve? Por eso todavía lloramos, pero ya reímos, porque sabemos que somos y le pertenecemos a Cristo. Amén. En cierta ocasión, el gran Rafael, el gran escultor italiano, fue y solicitó a unos herreros que le ayudaran a llevarse un pedazo de una piedra allí, burda. Y ellos hacían un esfuerzo muy grande por subir ese piedrón para llevarlo al taller del gran Rafael. Y ellos decían: pero mire, es que hay otras piedras mucho mejores. Esta piedra que es de más bajo nivel, ¿esto para qué? Él dijo: sí, yo la llevo a mi taller porque hay un ángel ahí. Y yo voy a liberar ese ángel que está ahí. Y Cristo, por la fe, nos vio a nosotros, nos vio por la fe como Él. Y por eso digo: los llevaré a mi taller, los he redimido con la sangre de Cristo. Y yo allí estoy en el taller, el cincel de Dios obrando, hasta obrar en nosotros la imagen de Cristo. ¿Nos gusta el proyecto? Bendito sea Dios. Vamos hacia ese proyecto. Vamos a darle la honra y gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, oramos a ti en esta hora, dándote gracias por el Espíritu Santo. Porque por la predicación de tu palabra, de ley y evangelio, oh Señor, es que sobrara la conversión en nuestras vidas. Por tu palabra, Señor, por tu Espíritu es sobrada la santificación. Oh Señor, en esta hora, nosotros necesitados de tu gracia, te pedimos humildemente el perdón de nuestros pecados. Y amor y consagración. Señor, menos de nosotros y más de ti, Señor. Señor, si ahora lloramos, un día reiremos. Porque hay unos que van a llorar por toda la eternidad y no recibirán consolación. Son los del arrepentimiento para muerte. Y allí no hay forma de reparación. Y si no lloramos ahora y si no nos apartamos del pecado ahora, Señor, ¿qué será de nosotros allí en la eternidad? Pero es tiempo de buscar tu rostro, Señor.
y lo buscamos en esta hora decididamente y lo buscamos de corazón. Más, Señor, más amor en nuestras vidas, más santidad, más consagración, más de Cristo y menos de nosotros, para poder ser en verdad llenos del Espíritu Santo, menos de nosotros. En el santo nombre de Jesús pedimos esto, dándote toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias.